Unidad 1. La narrativa del film. Diferentes instancias de un discurso. Narración, descripción y argumentación. Discurso. Verón. Toda manifestación temporal del sentido. Un texto es la materialidad resultante de la puesta en discurso. Texto. Resultado de la puesta en discurso. Otra definición de discurso. La forma en la que los humanos ponemos en circulación los sentidos. Película. Un texto cinematográfico y lo es porque participa de un discurso que tiene sus propias reglas de constitución como es el discurso cinematográfico. Tipologías textuales aparecen combinadas en un mismo texto, gracias y de nuevo perdóname. Tipos de textos. A. Textos narrativos. Cuentan hechos reales o ficticios vividos por personajes en un tiempo y espacio determinado, son narrados por un relatador desde un punto de vista particular. Forma de discurso narrativo. El relato, para que haya relato es fundamental que algo suceda y para que algo suceda hacen falta cambios, un inicio y un final, por eso la narración está ligada a la temporalidad. Solo cuando la acción se desarrolla de una situación inicial a una final podemos decir que estamos frente a un relato. B. Textos descriptivos. Depende del espacio ya que presenta una imagen estática de cómo algo es o ha sido. Podemos considerar un texto literario donde se describe una persona, o un folleto turístico, etc. La foto es fundamentalmente descriptiva y lo podemos encontrar en publicidad, videoarte, cine. C. Texto argumentativo. Se expone y defiende una idea y para ello se aportan argumentos, razones a favor y en contra para convencer al destinatario, de la validez, se ve en documentales y en publicidad. Otros tipos textuales. 1. Texto informativo. Se da la explicación de un tema de manera neutral y objetiva, por eso se diferencia de la argumentación. 2. Texto instructivo. Presenta una serie de pasos a seguir para la consecución de un fin, se lo puede considerar narrativo. 3. Texto dialogado. Reproducen la conversación entre personajes según el género en que se inscriban. Es común encontrarlo dentro de los textos narrativos. El cine narrativo. Sánchez Noriega, 2000, plantea que el cine fue asumiendo tres dimensiones. 1. Dimensión documental. Orígenes en los hermanos Lumière, un interés por reflejar la realidad. 2. Dimensión espectacular. Iniciada por el mago francés Georges Méliès. 3. Dimensión narrativa. Se consolida en el año 1910 con obras cinematográficas de Griffith, con el uso del montaje. Amount y otros en estética del cine señalan tres motivos por el encuentro entre el cine y narración. Primero, el cine consiste en pura representación y esa representación lleva indudablemente a la narración. Segundo, el cine recurre a una imagen en movimiento, presenta constante transformación de un estado inicial a un estado final y posee una cronología, lo cual es la base de un texto narrativo. Tercero, búsqueda de legitimidad, el cine buscó asociarse con disciplinas que ya estaban legitimadas fundamentalmente la literatura y el teatro. El cine vanguardista. Ellos consideraban que la narratividad implicaba una sujeción a los moldes de la novela y del teatro y debían salirse para lograr un cine puro, buscan la no narratividad. Borduel y Thompson forman los sistemas formales no narrativos. La forma categórica. Divide a un tema en clases o categorías que se exponen de manera sucesiva, estas categorías son conceptos generales que crea el sujeto para organizar su conocimiento sobre el mundo con un propósito o fin, ejemplo, la hora de los hornos. La forma retórica. La más argumentativa de las formas no narrativas, su objetivo es la persuasión, se trata de la forma particular que adquiere la persuasión en aquellos discursos cuya principal forma es convencer, los autores señalan 4 atributos. 1. Se dirige al autor abiertamente proponiéndole una nueva convicción intelectual. 2. El tema de película no es una cuestión de verdad científica sino que es un tema de opinión. 3. Apela a las emociones para validar argumentos. 4. Intenta demostrar resultados positivos y se acepta. Unidad 2. El rétalo cinematográfico. Relato. Según Metz, define al relato como un objeto real que el usuario ingenuo reconoce de manera indiscutida y que nunca confunde con otra cosa. O un discurso cerrado que realiza una secuencia temporal de acontecimientos. A un relato tiene un inicio y un final. El relato tiene una página final o un último plano, aun cuando se trate de engañar con finales falsos o se tenga previsto continuar. El punto que elijo como inicio y final del relato impone la selección de acontecimientos que voy a narrar y por ello define el tema del mismo. B. El relato es una secuencia doblemente temporal. Si posee un inicio y un final es una secuencia temporal y es doble porque intervienen dos tiempos. El de lo narrado, historia, y el de su narración, el relato. Metz lo distingue como
La sucesión más o menos cronológica de los acontecimientos por una parte y la secuencia de palabras o imágenes que el usuario tarda tiempo en recorrer. Tiempo de visionado. Particularidad del relato a nivel temporal, función. Transformar un tiempo, el de la historia, en otro tiempo, el del relato, que lo diferencia tanto de la descripción como de la imagen fija ya que ninguno realiza esa transformación. Toda narración es un discurso. ¿Qué hace que el relato se oponga al mundo real? Metz, es la existencia de un enunciador, de alguien que dice algo, es siempre una instancia enunciadora. Dado que habla, es necesario que alguien hable. La existencia de un enunciador no significa que todos los discursos sean narrativos ya que podemos enunciar algo para argumentar, enseñar pero por el contrario toda narración necesita a alguien que la narre aunque no lo podamos identificar. Alguien ordenó y seleccionó imágenes a esto se lo conoce como gran imaginador o meganarrador, al decir que todo relato es un discurso, implica que este es producido por alguien y se dirige a alguien. De la percepción del relato y realiza la cosa narrada. Cuando alguien cuenta algo estamos en presencia de un relato y por ello no es real. Hasta los relatos basados en hechos reales se ven afectados. Un relato es un conjunto de acontecimientos. El acontecimiento es lo que lo distingue de otros tipos de discursos. El implicar un conjunto de acontecimientos es lo que define efectivamente el relato. El relato cinematográfico. 2. Modos de transmitir informaciones narrativas. A narración. A través de un discurso dado por alguien que nos informa una serie de acontecimientos. Diégesis. Se identifica con el acto de contar, que se prepuse un narrador que habla por los personajes. Demostración. Nadie cuenta las cosas que pasan como si nos asomáramos por una ventana. Mímesis. Un tipo de narración el cual el poeta imita a los personajes adoptando su modo de hablar y de pensar, no hay un narrador. El cine participa de esta doble modalidad. La función mimética se corresponde con la etapa de rodaje y la diegética corresponde a la atribución de un orden por el cual alguien cuenta algo, la instancia del montaje. El relato e historia. Historia. Contenido narrativo, esto es la sucesión de acontecimientos presentados en un orden lógico y cronológico. Relato. El enunciado narrativo, discurso oral o escrito en el que se materializa la historia. El relato cinematográfico se conforma por signos escritos, ruidos, voces, música. Toda vez que contamos una historia estamos contando un relato. Unidad 3. La construcción de la diégesis. Diégesis. Dos sentidos, por un lado significa contar, narrar en oposición a mostrar o actuar, mímesis. Por otro se refiere al mundo ficticio construido por la historia. Es un universo ficticio que engloba y sostiene la historia, por ello fija determinados parámetros, como en contexto socio-histórico, los personajes, y en las películas de ficción esta habilita posibilidades narrativas alejadas del mundo real. La construcción de la diégesis es fundamental para que algo nos resulte verosímil. Verosimilitud. Principio básico para que una historia nos resulte creíble y la aceptemos como coherente y lógica, es una determinada realidad que resulta aceptable aunque no establezca relaciones con el mundo real. La verosimilitud depende de tres factores. Amount, a la opinión pública. Se considerará verosímil cuando esté dentro de la dimensión social de lo aceptable, esto restringe las posibilidades narrativas y diegéticas como es en el caso de un film policial. B. Lo considerado previsible. Se considerará inverosímil aquello que el espectador no pueda prever, cuando aparecen estas acciones el espectador tiene que buscar una nueva regla para asimilar esa acción a la trama. Otros textos. Lo verosímil aquello que se puede enmarcarse dentro de un género o bien aquello que forma parte de nuestro acervo cultural. A pesar de que el género presente como un sistema de reglas no significa que no puedan ser transgredidas. Diégesis y extradiégesis. Extradiegética. Se encuentra fuera del universo ficcional construido. Cuando la música no se corresponde, los personajes no pueden oírla. Cumple una función muy importante que es crear la atmósfera del relato. Funciones del espacio en la construcción de la diégesis. El espacio en cine depende fuertemente de la puesta en escena, decorados, vestidos, iluminación, por ello el espacio temporal posee una función como factor de coherencia y constituye un componente caracterizador de los personajes. Además cumple una función semiótica en la construcción de sentido. Unidad 4. El personaje. Para estudiar un personaje implica considerarlo un individuo de un perfil intelectual, emotivo y actitudinal con una gama de comportamientos propios. Amon señala que no cabe duda que al personaje se lo tiende a relacionar con la persona ya que, para nosotros la acción es carácter de un sujeto. El personaje como construcción textual. Siglo XX.
surge una visión diferente de los personajes, esta vez como una construcción textual. Amon comienza su estudio señalando que 1. No es una cuestión exclusivamente literaria, ni está ligado a un sistema semiótico exclusivo como podría ser la lengua escrita. 2. No es necesario que los personajes tengan formas humanas. 3. Es tanto una construcción del espectador como una construcción del texto. Todo personaje participa en una acción. Puede ser el que la produzca o la sufra. Emeterio 10 Puertas, considera dos elementos constitutivos del personaje. A. Los rasgos. Elementos que configuran el carácter individual del personaje. Que pueden ser físicos, características anatómicas del personaje, o psicológicos. Hacemos alusión a su comportamiento, para que una cualidad constituya rasgo debe repetirse. En cine esto puede estar dado por la acción. B. Los roles. Configuran su carácter social, son las distintas posiciones que ocupa un individuo en la sociedad y la función que cumple desde ese lugar. Puede ser laborales o familiares. Cumplen otras funciones, como establecer cierta estructuración de los elementos al organizarse en haces de relaciones, maestro-alumno. En segundo lugar, ponen en asociación el relato con la sociedad en la que se ha producido. Y en tercer lugar, deja prever ciertos desarrollos posibles y no otros. Si tenemos un maestro habrá alumnos y un aula, etc. Caracterización de personajes. Se realiza por oposición de rasgos y roles que diferencian a los personajes entre sí. A la hora del análisis será necesario identificar los rasgos y roles de los personajes, clasificar los más importantes, estudiar cómo los rasgos y roles se modifican o no a lo largo del film. Clasificación de personajes. 1. Imitativos. Relacionados con personas reales, lo que se supone que se parecen. 2. Lustrativos. Personajes que representan ideas o valores morales positivos o negativos, poseen un fin didáctico. Para que puedan cumplir esa función el espectador debe poder reconocerlos. 3. Independientes. No guardan relación con una persona real, existen en su propio derecho, film dramático no basado en hechos reales. 4. Personajes colectivos. Cumplen una sola función, aunque estén representados por varios actores. En el film primero se presenta la fisionomía del personaje y luego sus atributos. Personaje actante. Son roles actanciales que son operativizados por los personajes. Los personajes corresponden a la representación, y el actante a la acción. Unidad 5. La estructura narrativa. La morfología del cuento de Propp. El primer referente de análisis narratológico constituye un libro escrito en 1928 por Propp. Él postula la hipótesis la cual supone que en todos los relatos hay elementos estables independientes de los personajes y de su manera de obrar, conocidos como funciones. Son 31, búscalas en el libro medio paja escribirlas. Hay que tener en cuenta que estas funciones son llevadas a cabo sobre el relato folclórico y por ello pueden observarse en relatos infantiles. Las esferas de acción del personaje. Propp percibe que se pueden agrupar estas funciones según el personaje que involucren y define 7 esferas de acción. 1. Héroe. Personaje principal que representa los valores correctos. 2. Antagonista. Opuesto completo del héroe. 3. Donante. Ayuda al héroe a través de facilitarle el auxiliar mágico. 4. Auxiliar mágico. Objeto que permite al héroe obtener la competencia para enfrentar la prueba, como un secreto, un anillo, etc. 5. Princesa. Objeto de búsqueda, aquello que el héroe quiere obtener. 6. Mandante. Este es quien da la orden de realizar la acción. Rey. 7. Falso héroe. Que pretende hacerse pasar por el héroe y recibir el premio. Esquema Gray-Messiano. La noción del actante. El actante como una unidad construida que remite a la función que desempeña el personaje en la estructura narrativa. Greimas estableció 3 pares de actantes. Sujeto, objeto. Destinador, destinatario. Ayudante, oponente. Al ser llevada a un mayor nivel de abstracción, permite mayor generalización. Esquema canónico. Se define como aquello que a fuerza de años de contar y escuchar historias nos resulta previsible. Constituye 1. Una abstracción teórica obtenida a partir de un análisis de diversos relatos. 2. Un modelo que propone desarrollos preestablecidos y por lo tanto previsibles para los receptores. 3.
Una herramienta de análisis de efectos de sentidos particulares que se producen tanto al respetarlo como no. Según este esquema, un destinador, mandante, destina a un hacer a un destinatario, manipulación, para que éste se constituya en sujeto, héroe, y realice acciones propuestas, performance. Pero necesita competencia necesaria, la cual se define como la capacidad para hacer y consiste en querer, saber y poder. A lo largo de la performance puede surgir un antisujeto, antagonista, que se opone al sujeto. Secuencias narrativas. Vermont propuso otro modelo, donde señala que el relato es una cadena de funciones las cuales se agrupan de a tres en una secuencia. Una secuencia es entonces una unidad formada por tres funciones con papeles morfológicos cada una. 1. Virtualidad. Fin alcanzar. 2. Actualización. Las acciones para alcanzar. 3. Realización. La conclusión del proceso iniciado. A la vez estas se combinan. Virtualidad. Fechoría a cometer. Actualización. Fechoría. Realización. Fechoría cometida igual virtualidad. Hecho a retribuir. Actualización. Proceso de retribución. Realización. Hecho retribuido. Funciones e indicios. Barthes pensó sobre la estructura de los relatos y encontró dos tipos de unidades. 1. Las funciones distribucionales, para las que conserva el nombre de funciones. Es posible encontrar dos subclases. Las funciones cardinales. Constituyen los nudos en el relato, abren, desarrollan o cierran una alternativa narrativa. La catálisis, cuyo objeto es llenar el espacio entre las anteriores. 2. Funciones integradoras, indicios, a las que llama indicios, y son aquellas que sin ser parte de la historia añaden sentido a esta. Detalles sobre el carácter de los personajes, datos del momento histórico, etc. Es posible encontrar dos subclases. Los indicios propiamente dichos tienden a contribuir desde cierta ambigüedad a los personajes, climas, atmósfera. Los informantes sirven para identificar y situar la acción en el tiempo. Una propuesta de análisis. Un destinador, mandante, destina una acción a un protagonista. Este puede asumir o no el mandato. Si lo acepta, se encontrará con oponentes que interpondrán obstáculos y ayudante que facilitarán auxiliares. El conflicto se resolverá con éxito o fracaso. Hay que tener en cuenta que si se da el éxito, pueden surgir nuevos obstáculos y al igual con el fracaso, donde pueden aparecer nuevos propósitos o ayudantes. El destinador que dio el mandato en primer lugar vuelve como destinador juez para definir el verdadero héroe y castigar al traidor. A un personaje le pueden corresponder varias funciones o a varios personajes una función. Ejemplo: un personaje que sea destinador y ayudante. Unidad 6. La problemática de la enunciación audiovisual. La noción de la enunciación. Enunciador. Figura textual que reconocemos como origen de un texto, no refiere a un alguien de carne y hueso, sino a una instancia de análisis. Este nunca es el autor real, sino que siempre es un papel ficticio, al igual que los personajes. Enunciación cinematográfica. El todo resultante de la articulación de los elementos presentes en el film, en la medida en que los reconocemos puestos allí por algo, más que por alguien. El enunciador es un concepto que habilita a pensar de forma abstracta ciertas opiniones realizadas en la construcción de un relato audiovisual. ¿Qué me cuenta / muestra el film? Igual narración. ¿Cómo me lo cuenta / muestra? Igual enunciación. Sujetos reales / sujetos textuales. Sujetos empíricos. Son aquellos involucrados en la producción del film. Sujetos textuales. Aquel que pasa las páginas del libro que vemos, la figura que organiza el enunciado en un espacio y tiempo con un punto de vista. También llamado gran imaginador. La fuente que narra con imágenes la historia que vemos, es una opción narrativa realizada por el sujeto empírico. Sujetos productores. Enunciado fílmico. Sujetos receptores equipo de producción. Enunciador, destinatario. Espectadores. Las marcas de la enunciación cinematográfica. En el texto escrito reconocemos los deícticos, los adverbios de aquí, ahora, yo, el tiempo presente, y de ciertos fenómenos subjetivos del lenguaje,